pasada, estudiando el tema de estética, vimos un poco acerca de, sobre todo de las corrientes artísticas contemporáneas, ¿no? ¿Se acuerdan? Vimos el surrealismo, el cubismo, el expresionismo, vimos varias corrientes que surgen sobre todo a inicios del siglo XX, ¿no? Entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y hoy día vamos a ver teorías filosóficas, básicamente eso, ¿ya? Vamos a ver un aspecto un poco más teórico, pero de todas maneras nos va a servir lo que vimos la semana pasada. Vamos a recordar también algunas cosas que vimos la semana pasada, ¿ya? Ya se está compartiendo en material. Entonces, a ver, chicos, hoy día vamos a ver la segunda parte de estética, ya que es un tema que ha estado viniendo en el examen de San Marcos, entonces hay que tenerlo presente. La última vez que vino, en el último examen vino algo sencillo, relativamente sencillo, pero de todas maneras es bueno recordar y a veces han venido preguntas un poquito más filosóficas, un poquito más complejas. Entonces es bueno tener presente este tema, repasarlo, ¿ya? Mira, en primer lugar, la estética ya sabemos que es una disciplina filosófica, ¿no? Y el término estética viene del término aesthetique, que en griego significa dotado de percepción o sensibilidad, y de ahí se deriva el latín, que es casi igual, ¿no? Estética. Dotado de percepción o sensibilidad. Mira, ¿a qué hace referencia? Ojo, el primero en usar este término fue este filósofo Alexander Baumgarten, que es un filósofo alemán del siglo XVIII, más o menos de la época de Kant, ¿ya? Y él, al usar el término estética, la palabra estética, sobre todo está haciendo referencia al ser humano, es decir, para muchos de los filósofos, la estética es algo exclusivamente humano, porque solamente el ser humano puede apreciar la belleza y puede crear algo bello con la intención de hacerlo, ¿no? Porque el hombre es el único ser, ojo, que está dotado de percepción, sí, pero acá hay un detalle, porque alguien podría decir, ¿sensibilidad a qué se refiere? A que tiene sentidos. El hombre es un ser que tiene sentidos y gracias a sus sentidos puede percibir lo que le rodea y puede percibir la belleza también, la belleza de la naturaleza, la belleza de una obra de arte, ¿no? Pero también es cierto que hay otros seres que tienen percepción o que tienen sensibilidad, que tienen sentidos. Por ejemplo, los perros, los gatos, los animales en general también son seres sensitivos, sensibles porque tienen sentidos, o sea, pueden percibir la realidad. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un ser humano y un animal? ¿Por qué el hombre puede percibir la belleza, puede hacer un juicio estético acerca, por ejemplo, de una película y decir esa película es muy buena y un animal no? O puede contemplar una pintura, por ejemplo, y encontrarle un significado a la pintura o tener una experiencia estética y un animal no. Y acá viene precisamente lo importante que va a plantear Baumgarten y otros filósofos de esa época como Kant, porque Kant también va a hablar acerca de este tema. Y es que el hombre tiene racionalidad, ¿no? El hombre tiene razón, tiene entendimiento, no solamente tiene percepción. Entonces, esas dos capacidades, esas dos cualidades del ser humano son fundamentales para la estética. O sea, la estética no podría ser un ámbito de estudio del hombre, o no podría incluso el hombre percibir la belleza, contemplar la belleza, analizar una obra de arte si es que no tuviera racionalidad. El hombre es un ser dotado de percepción y eso lo conecta con el mundo, lo conecta con las cosas y percibe la belleza, sí, es necesaria su sensibilidad, su percepción, pero también es necesaria su racionalidad. Entonces, el hombre percibe de distintas maneras. Por ejemplo, puede percibir a través del oído la música es un tipo de arte, a través de la vista una pintura, a través del tacto incluso una escultura, ¿no? No solamente a través de la vista, también puedes percibir una escultura a través del tacto. Es decir, nuestros sentidos nos conectan con todo aquello que nosotros podemos valorar estéticamente, valorar a partir de su belleza. Pero no basta con nuestros sentidos, sino que es necesaria también la razón, ¿correcto?
Entonces, el primero en usar este término es Baumgarten, en ese sentido actual, ojo, en el sentido en que nosotros lo usamos actualmente, pero eso no quiere decir que no haya habido una reflexión acerca del arte y de la belleza antes de Baumgarten, antes de Kant, porque esto es siglo, te estoy hablando del siglo XVIII, o sea, 1750, 1760, pero antes de eso la filosofía ya había hablado acerca del arte y la belleza. Porque la estética es eso, es una disciplina que estudia la belleza, el arte y sus características. Por ejemplo, Platón. Platón en el siglo IV antes de Cristo ya hablaba acerca de la importancia del arte, qué era el arte para él y por qué el arte debía ser cultivado o no, qué tipo de arte debía ser permitido y qué arte debería ser prohibido, ¿no? ¿Por qué el arte podía ser positivo o dañino incluso en ciertos sentidos, ¿no? Aristóteles también va a hablar acerca del arte y de la belleza. Entonces, el tema del arte y la belleza en filosofía es muy antiguo, viene desde los griegos, pero en ese sentido, el término, digamos, estética, tal como lo usamos ahora como disciplina filosófica, eso ya es más reciente, eso es del siglo XVIII, ¿ya? Y a partir de ahí, fíjate, siglo XVIII, es que se va a dar toda una teoría acerca de qué cosa es el arte y cómo es que nosotros podemos valorar el arte o establecer juicios estéticos. Cuando hablo de juicios estéticos me refiero a, por ejemplo, decir, esa pintura es hermosa o esa película es muy buena. Cuando tú dices eso, estás haciendo un juicio estético, porque estás valorando esa obra de arte, ¿no? En función de lo que a ti te parece bueno, bonito, ¿no? O no, ¿ya? El juicio, pueden haber juicios éticos, pero en este caso estamos hablando de juicios estéticos. Cuando nosotros juzgamos las cosas en el ámbito del arte, bueno, como bellas, ¿no? O como feas, como agradables o desagradables, etcétera. Entonces, esa teoría acerca del arte, de qué cosa es el arte y cómo es que nosotros accedemos a la belleza, cómo es que nosotros conocemos la belleza de una obra de arte, eso es un tema que van a tratar sobre todo en esa época. ¿Por qué? Porque recuerda que la época moderna, porque esto es filosofía moderna, Baumgarten, Kant, todos ellos son filosofía moderna, estuvieron muy interesados en el tema del conocimiento. Acuérdate, Kant dice que para conocer necesitamos de nuestra razón, pero también de nuestros sentidos. No podríamos conocer solo racionalmente ni solo empíricamente. Requerimos de las dos facultades para tener un verdadero conocimiento. Y de manera similar, la contemplación de la belleza desde el punto de vista de Kant y de Baumgarten y de muchos filósofos de esa época va a ser un tipo de conocimiento. Ojo, la estética para ellos es un tipo de conocimiento, es decir, es una manera de conocer la realidad. ¿Sí? Y por eso mismo es que solamente el hombre podría acceder a ese conocimiento estético y no un animal, porque el animal no conoce, no comprende el mundo. Vive en el mundo, sí, pero no lo conoce a un nivel teórico como el ser humano. Entonces, en el ámbito de la estética, no solamente basta, por decirlo así, el percibir, la percepción, ¿no? El acercarnos sensorialmente a las cosas, sino que es necesario también el uso de nuestra razón, ¿ya? Ahora, vamos a ver un poco de historia de las teorías filosóficas del arte, es decir, vamos a ver cronológicamente las principales posturas acerca del arte y la belleza. Como te decía, en la época antigua, ¿no? Platón va a ser el primero en abordar este tema, ¿ya? Y Aristóteles, después de Platón, también va a seguir con este tema. Ahora, Platón, mira, en realidad tiene una teoría del arte bastante extensa, no es tan, digamos, tan simple como se ve acá. Igual yo te voy a ir comentando varias cosas para que tú las tengas presentes. Ahora, lo primero que tienes que recordar es que los griegos en general, no solamente Platón, Aristóteles también, no lo he puesto acá, pero de todas maneras tenlo presente. Platón y Aristóteles, los dos, creen que el arte es imitación, ¿ya? El arte es imitación. ¿Y eso en griego cómo se llama? Mímesis. La palabra mímesis significa imitación en griego, ¿ya? Los griegos en general tienen esa idea. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el artista fundamentalmente busca
imitar la realidad, copiar la realidad. Por ejemplo, un escultor. Un escultor que hace una escultura, supongamos acá, mira, el David, ¿ya? Tiene que tener un modelo para hacer esa escultura. O sea, no va a sacar de su imaginación esto, necesita un modelo, ¿ya? Entonces, claro, en este caso no va a ser el verdadero David el modelo, ¿no? Porque no existía en ese momento. Ya busca un joven que tenga ciertas proporciones, simetría, etcétera, para realizarlo, ¿ya? Pero en general lo que hacen los artistas es imitar, imitar un modelo. Por ejemplo, si alguien quería hacer la estatua de Pericles, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Obviamente ver a Pericles y tenerlo como modelo, aunque sea un momento, cada cierto tiempo, o si alguien quiere hacer la pintura, por ejemplo, no sé si has visto las pinturas de los papas, de los reyes. Los papas, los reyes tenían que estar ahí, ¿no? En ciertos momentos y cada tanto iba el pintor para seguir avanzando con la pintura porque demoraba mucho, ¿no? Entonces, los pintores, los escultores, los artistas en general, dice Platón, y los griegos, ¿no? Lo que buscan es copiar la naturaleza, copiar la realidad, copiar un modelo, ¿no? Una persona o si haces una pintura de lo que sea, ¿no? Donde hay un, por ejemplo, un perro, ¿no? Tienes que tener un modelo. Entonces, el artista siempre busca imitar. Esa era la concepción del arte de esa época, porque básicamente los artistas hacían eso, ¿no? Imitar la realidad. Ahora, si yo quería hacer la pintura de un dios o la escultura de un dios, obviamente no tenía el dios ahí, que buscaba un modelo que fuera lo más proporcionado, lo más estético, como lo más bello posible para que fuera mi modelo para realizar la escultura de esa obra, ¿no? La copia de esa obra. Pero ojo, no solamente en la escultura y la pintura se da esto, sino también, por ejemplo, en el teatro. Probablemente en literatura tú debes haber visto el teatro griego, ¿no? Las tragedias. Y quizás tu profesor o tu profesora te ha contado que en aquella época los actores eran varones todos. O sea, habían papeles femeninos, pero los papeles femeninos también los hacían los varones. Varones más jóvenes, ¿no? Para que pudieran, que digamos que todavía no tuvieran los rasgos tan masculinos. Actores jóvenes, ¿no? Que todavía no les hubiera salido la barba, entonces se maquillaban o se ponían máscaras, se ponían pelucas, ¿no? Para parecer mujeres. Entonces, ¿qué buscaban estos actores? Parecer lo que querían representar, que era una mujer, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos del arte lo que se buscaba era imitar y por eso también buscaban jóvenes para representar a las mujeres, no solamente por su aspecto físico, sino también por su voz, porque la voz de un joven, ¿no? Es menos grave, menos gruesa que la de un adulto. Entonces buscaban actores jóvenes para imitar a mujeres, ¿no? Entonces, básicamente el artista, sea actor, sea pintor, sea escultor, sea lo que sea, busca imitar la naturaleza. Incluso, por ejemplo, también cuando, no sé si tú has visto el Partenón o algunos edificios griegos, ¿no? Algunas obras arquitectónicas griegas, cuando buscaban decorarlas, de alguna forma también se hacían decoraciones imitando, por ejemplo, plantas, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hacen los artistas, imitar. Pero acá hay un problema, precisamente el hecho de imitar algo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo, quiero hacer la pintura de una habitación donde hay un mueble, hay una silla, ¿ya? Lo que yo hago es imitar ese objeto. Pero para Platón recuerda, la verdadera realidad no se encuentra en este mundo, sino que la verdadera realidad es la del mundo de las ideas, ¿no? Platón establece esa diferencia, ¿te acuerdas?, entre mundo sensible y mundo inteligible, ¿no? Mundo físico y mundo de las ideas. El mundo de las ideas es superior para Platón. ¿Por qué? Porque el mundo de las ideas representa las esencias de las cosas. ¿Dónde están las esencias? Lo esencial es más importante que lo sensorial, ¿no? Porque lo sensorial cambia, desaparece, muere, envejece, se corrompe. En cambio, lo esencial no, lo esencial permanece siempre igual. Entonces, para Platón, el mundo de las esencias, el mundo de las ideas, es el mundo superior y es el único que nos puede llevar a un verdadero conocimiento. Conocer las ideas, conocer las esencias significa conocer verdaderamente qué es una cosa. En cambio, si yo me fijo solamente en lo material y me dejo guiar solo por lo material,
voy a conocer la apariencia de la cosa, pero no la cosa en sí misma. Y ese es el problema del arte, dice Platón, porque el arte se fija en la apariencia, pero no en la esencia. Es decir, el artista busca captar la belleza pasajera de la cosa, la belleza tangible, lo que tú puedes observar, pero hay una belleza superior, dice Platón, una belleza que va más allá de lo tangible, más allá de lo observable, más allá de lo aparente. Y eso es la idea de lo bello, la esencia de lo bello. Ahora, como para conocer la esencia de lo bello, yo tengo que alejarme de los sentidos. Entonces lo que nos está diciendo Platón es que la belleza en sí, o sea, la verdadera belleza solamente puede ser captada por la razón, por la inteligencia, pero no por los sentidos. Y el problema de los artistas es que ellos no buscan un conocimiento intelectual, sino que buscan el conocimiento físico de la cosa. O sea, se basan en lo que observan, en lo que perciben, y a partir de eso realizan su obra. Es decir, lo que hacen ellos es imitar la cosa. Pero ¿qué cosa es una cosa? Por ejemplo, una taza, una silla, un mueble no es una verdadera realidad, dice Platón, porque esa realidad es pasajera, es imperfecta. Las cosas son sombras de las ideas, ¿te acuerdas? Las cosas materiales son sombras de las ideas. ¿Por qué son sombras? Porque las esencias, las ideas son la verdadera realidad. Sin las esencias, las cosas no serían lo que son. Sin las esencias, sin las ideas, las cosas no serían realmente eso. Entonces, si yo solamente me fijo en lo aparente, pero no en lo esencial, y a partir de esa apariencia, de esa sombra, yo realizo mi obra, entonces lo que yo estoy haciendo es una copia de una copia. Estoy copiando la copia. Es decir, la obra del artista es la copia del objeto, y un objeto es una copia de las ideas, ¿no? Por ejemplo, yo hago un cuadro de una silla y la silla, ¿qué es? Un objeto. ¿Y ese objeto qué cosa es? La sombra de la esencia de silla. Entonces estoy copiando la copia. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere dar a entender Platón? Que el artista, en vez de acercarse a la belleza, se aleja de la belleza, porque la verdadera belleza no es física, la verdadera belleza es intelectual, la verdadera belleza es esencial y la esencia no es algo físico. Por lo tanto, el artista que se supone que debería saber qué es la belleza, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, quiero entender qué es la belleza, se supone que el que mejor conoce la belleza es el artista, porque es el que hace cosas bellas siempre. Sin embargo, dice Platón, si yo busco un artista para que me explique qué cosa es la belleza, no va a poder explicarme. Por más que aparentemente él sepa más que yo, y por más que intenta explicarme qué es la belleza, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque su conocimiento de la belleza es un conocimiento físico, sensorial. No es un conocimiento verdadero, no es un conocimiento de la esencia de la belleza. Entonces, en ese sentido, el artista se aleja de la belleza en lugar de acercarse. Y entonces, si el artista no es el más capacitado, el más adecuado para hablarme acerca de la belleza, ¿quién sí estará más cerca de la belleza o más cerca de entender o de conocer la belleza? Y ahí Platón sostiene que el más adecuado sería el filósofo, porque el filósofo precisamente es el que busca el conocimiento de las esencias, ¿no? Porque el filósofo es el que se aleja de lo material, de lo sensorial, para captar las esencias de las cosas. Entonces, el verdadero conocimiento de la belleza es un conocimiento intelectual, no un conocimiento sensorial, ¿no? Eso es lo que plantea Platón. Entonces, parece paradójico, ¿no? Pero Platón considera que el artista no es el que más conoce o el que mejor podría acercarse a la belleza, ¿no? Ahora, como te decía, esta idea de la imitación o de la mímesis es algo que también Aristóteles va a mencionar. Para Aristóteles también eso es lo que hace fundamentalmente el artista. ¿Sí? Ojo, acá cuando te he hablado de Platón y te he puesto, te he marcado esto de la idea de lo bello, es la belleza en sí, ¿no? Lo que te estaba diciendo hace un momento. Para Platón,
la verdadera belleza es la esencia de la belleza en sí. Y esa belleza no la conoce el artista, ¿no? Porque su conocimiento es puramente empírico. Ahora, Aristóteles también habla de la mímesis, pero acá, aparte de eso, Aristóteles va a hablar acerca de cómo el arte es una actividad que se produce de manera consciente, ¿ya? Ahora, esto es algo que hasta cierto punto de sentido común, ¿no? O sea, cualquiera podría decir, claro, profesora, alguien si hace una obra de arte lo hace conscientemente, ¿no? Por ejemplo, si alguien hace una película o alguien hace una pintura, ¿no? Esa persona la está haciendo consciente de que quiere hacer una obra de arte. Pero ¿por qué Aristóteles habla de esto que parece obvio, parece de sentido común? Porque en esa época, o sea, en la época de la Grecia antigua, recuerda que había todavía un pensamiento muy mitológico, religioso. O sea, los filósofos eran unos cuantos, pero la mayoría de la población creía todavía en mitos, creía en dioses, ¿no? Y un, un aspecto que es importante del arte griego, de la cultura griega, es la idea de las musas. ¿Recuerdas esta idea de las musas? Las musas son diosas que se conectan con el arte, ¿no? Porque recuerda que las musas representan un arte, ¿no? Está la musa de la poesía, la musa de la danza, ¿no? Todas las artes tienen de alguna forma su musa, ¿no? La musa es la diosa que inspira al artista. Y eso se puede ver, por ejemplo, claramente en ciertas obras. Por ejemplo, en literatura, si tú has visto la Ilíada, ¿sí? Si te han explicado o has leído la Ilíada, por ahí algunos quizás recuerdan que la Ilíada comienza haciendo alusión a una diosa, ¿no? La primera línea nada más. Si tú lees la primera línea, te vas a dar cuenta. Dice, oh diosa. Dice, canta, oh diosa, la cólera del peli de Aquiles. Cólera nefasta y sigue, ¿no? Canta, oh diosa. O sea, está diciendo, fíjate, Homero está diciendo, la diosa es la que va a cantar. La diosa es la que va a narrar estos hechos a través de mí. O sea, el artista no se arroga él la autoría de la obra. El artista dice que es la diosa la que va a narrar los hechos y él es como un medio, es como un instrumento de la divinidad, ¿sí? Que lo está usando para narrar esos hechos. Y de ahí viene esta idea de la inspiración, pues la inspiración artística, ¿sí? Entonces, lo que está dando a entender el artista es que es la diosa y no él. ¿Y por qué lo hace? Bueno, Aristóteles lo explica de esta forma, ¿no? Aristóteles dice, bueno, los artistas hacen eso, lo hacen sobre todo para darle un mayor valor a su obra. O sea, no es que realmente, obviamente, las diosas o los dioses estén inspirando al artista. El artista tiene que tener un conocimiento para hacer una obra. O sea, ningún hombre por una posesión divina, por un arrobamiento divino, por pura inspiración hacia algo. O sea, más inspirado que tú estés, no vas a escribir una obra de arte, no vas a escribir pues una novela que pase a la historia, que te va a ganar un premio Nobel de la nada. Tienes que tener conocimientos, ¿no? Un gran escritor, un gran artista, un gran pintor, un gran director de cine, lo que sea, es alguien que tiene conocimientos, ¿sí? Entonces, no cualquiera puede hacer una obra de arte. Ahora, los artistas dicen que las diosas o los dioses los inspiran para darle un carácter más, digamos, sagrado o especial a su obra, pero no es que sea así realmente. Y él lo dice ¿por qué? Porque esa idea era una idea muy popular, o sea, la mayoría de gente, o sea, la gente común creía, pues, ¿no? Que el artista tenía una conexión especial con los dioses, que los dioses lo habían elegido. Pero los artistas obviamente hacían alusión a eso como para darle más importancia a su obra, ¿no? Como para que la gente tuviera más respeto a su obra, pero no, obviamente, porque fuera cierto. Entonces Aristóteles remarca eso. Cualquier obra de arte tiene que ser producida de manera consciente, no se puede dar por mera inspiración. Y eso significa que el artista
tiene que emplear una serie de conocimientos para hacer su obra, lo que él llama tecné, ¿ya? Así lo llama él, tecné. Lo que podríamos reproducir o traducir como técnica, sí, no es tan exacto, pero podríamos hacerlo, pero ojo. ¿Por qué te digo que no es tan exacto? Porque mucha gente cree que tecné significa literalmente técnica en el sentido más básico. Por ejemplo, claro, pues un pintor tiene que tener técnica para pintar un cuadro, ¿no? O un escultor tiene que tener una técnica, en el sentido literal, muchos creen técnica es el uso de instrumentos, ¿no? O sea, tiene que saber usar el cincel y el martillo, ¿no? Si es una escultura, tiene que saber usar el pincel y combinar los colores. No, no es solamente eso. Técnica no es el uso del instrumento. Técnica para Aristóteles es algo mucho más amplio. Técnica significa todos los conocimientos que requiere el artista para producir su obra de arte, ¿sí? Son el conjunto de conocimientos, los conocimientos en general que son necesarios para producir una obra de arte, para crear una obra de arte. ¿Sí? Eso es la técnica. Entonces, por ejemplo, un escultor no solamente tiene que, obviamente, tener la práctica de usar el cincel y el martillo, con la práctica va haciendo sus movimientos más finos, ¿no? Sus golpes más finos para hacer una mejor escultura. Pero no es solamente eso, es mucho más que eso. La obra de un escultor es muy, aunque pareciera muy rústica, es muy refinada porque requiere mucho tipo de conocimientos. Por ejemplo, desde escoger la piedra. Escoger la piedra no es fácil. Por ejemplo, si tú lees la biografía de Miguel Ángel o la biografía de otros escultores, se cuenta cómo Miguel Ángel iba hasta la cantera él mismo a escoger su bloque de mármol. ¿No? Entonces, por ejemplo, esta famosa obra, el David, ¿no? Es una, es una obra inmensa. O sea, acá quizás no se nota mucho, pero si no me equivoco, tiene alrededor de 7 metros de alto. Entonces, es un bloque de mármol de 7 metros de altura. Él iba a las canteras, es decir, los lugares donde se excava para extraer rocas, para extraer piedras. Él iba a las canteras y él mismo escogía el bloque de mármol en función de lo que él tenía en su mente. O sea, él ya más o menos tenía la idea de qué cosa iba a hacer y necesitaba buscar el bloque que se adecuara a eso que él pensaba hacer, ¿no? O sea, que tuviera el tamaño, las dimensiones, que tuviera el tipo de mármol, porque hay tipos de mármol. Todos los mármoles no son iguales. Hay mármol que son de diferentes colores. Hay mármol verde, mármol rosado, mármol blanco. ¿No? Hay mármoles que son veteados, que tienen manchas, ¿no? Entonces él buscaba el mármol ideal, perfecto para su obra. Y eso requería un conocimiento, porque no cualquiera sabe escoger un bloque de mármol. Tiene que ver que no haya grietas, que no haya fisuras, que no vaya a ser que cuando esté haciendo la escultura se quiebre, ¿no? Imagínate estar 2 meses haciendo la escultura y de pronto no te habías dado cuenta que había una grieta y se quiebra. Entonces requiere un conocimiento técnico, pero técnico en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Requiere conocer el tipo de piedra, las dimensiones, ¿no? Y aparte del tipo de piedra y aparte de saber usar el cincel y el martillo, obviamente otras cosas más. Por ejemplo, para hacer esta escultura, obviamente Miguel Ángel necesitaba también conocer anatomía para realizarlo de manera tan perfecta, conocer los músculos del cuerpo, ¿no? Y no solamente los músculos, los tendones, porque si tú ves de cerca los detalles del David, te vas a dar cuenta de que también se notan los tendones, se notan detalles de la anatomía que cualquiera no conoce. Entonces requiere también un conocimiento anatómico, ¿no? Requería una serie de conocimientos. Entonces, la tecné es todos los conocimientos que se necesitan para hacer una obra de arte, para que la obra de arte sea realmente excepcional, para que sea una verdadera obra de arte. Igual, por ejemplo, en este caso, esta pintura, ¿no? Que está acá representando a Platón y Aristóteles, lo mismo. O sea, tú ves esa pintura y parece simple, pero en
si te pones a analizar todo lo que involucra esa pintura, te vas a dar cuenta de que hay conocimientos, no solamente conocimientos de pintura, o sea, de mezclar los colores, de saber las proporciones, de conocer pues la anatomía, ¿no? Para más o menos hacer la figura, ¿no? También conocimientos geométricos, la perspectiva, que era algo que también usaban mucho los artistas del Renacimiento, ¿no? Para que parezca que efectivamente hay profundidad, que hay movimiento, ¿no? Y también otro tipo de conocimientos, por ejemplo, para representar a Platón y Aristóteles ahí, tal como los está representando, necesitaba también el artista saber cuestiones básicas de filosofía, ¿no? Porque hay una serie de detalles ahí que quizás pasan desapercibidos para la mayoría. O sea, un detalle que es obvio es que Platón está señalando arriba, ¿no? Porque su filosofía básicamente es una filosofía idealista, la filosofía que determina que la verdadera realidad es la realidad de las ideas, ¿no? Por eso señala arriba. Mientras que Aristóteles con su mano pone como si fuera abajo, ¿no? Como diciendo, no, este mundo es, ¿no? Ese es un conocimiento filosófico, básico, pero es un conocimiento filosófico que tuvo que tener el artista para hacer esa pintura. Ahora, si te fijas en otros detalles, te vas a dar cuenta de que hay más conocimientos. Por ejemplo, Aristóteles está con un libro. Y si te fijas bien, si buscas la pintura luego y le haces zoom, te vas a dar cuenta de que está con el libro de la ética, ¿no? Ahí dice ética. Mientras que Platón está con un libro, ¿sí? Que es el Timeo, que es un diálogo de él, que actualmente no se conoce mucho, pero que es un diálogo que tuvo mucha influencia en el Renacimiento, que la mayoría de sabios, de intelectuales, de filósofos en el Renacimiento leía. Entonces eran dos libros importantes en esa época y dos libros que para el artista representaban el pensamiento de cada uno de ellos. Entonces hay conocimientos ahí también teóricos, filosóficos, no solamente conocimientos estéticos o conocimientos, digamos, artísticos, ¿no? Y así, ¿no? Hay una serie de simbologías. Esa es una parte de la pintura, ¿no? La pintura completa es mucho más compleja, mucho más amplia y lo que te revela es que el pintor conocía muchas cosas de filosofía. Entonces, eso es lo que da a entender Aristóteles, ¿no? Para hacer una obra de arte, tú necesitas tener una serie de conocimientos. Cualquiera no puede hacer una obra de arte. Ahora, tú puedes pretender hacer una obra de arte y te va a salir muy mal si es que no tienes todos esos conocimientos, ¿no? Entonces, eso es lo que distingue precisamente al artista, que es alguien que sabe lo que está haciendo, a diferencia de alguien que pretende ser artista o que quiere hacer una obra de arte, pero sin los conocimientos necesarios. Por eso es importante los conocimientos, ¿no? Sí. Ahora,